¿Qué dicen, compas? Pues bueno, les voy a enseñar a hacer el arreglo Carolina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo en mi caña de pescar traigo ahorita una línea trenzada. ¿Cuál es el material que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un tungsteno, vamos a utilizar una cuenca de vidrio, vamos a utilizar un destorcedor. Un suelo Wake Gap, ya sea, puedes usarlo si quieres del número 1 hasta el número 5. ¿Por qué vamos a utilizar un tungsteno? Lo que pasa es que con el plomo, cabeza de bala, el plomo reduce mucho el ruido y al momento de pegar nuestra cuenca no va a ser el mismo ruido que va a hacer el tungsteno. El tungsteno es un poco más denso, más duro y al momento de pegar con la cuenca de vidrio hace mucho más ruido. Entonces es lo que andamos buscando, ¿no? Ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo en mi caña de pescar traigo una línea trenzada. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero que nada, vamos a utilizar un líder de fluorocarbono. ¿Qué tamaño es el que vamos a utilizar en el líder de fluorocarbono? Eso es lo que yo más me preguntaba. La distancia que vamos a hacer del líder de fluorocarbono lo vamos a usar, a mí me gusta usarlo de la muñeca a mi hombro. Entonces tú lo agarras y más o menos lo mides y le das un pequeño espacio más para que puedas hacer tus nudos, ¿no? Sigue estos pasos conmigo. Vamos a agarrar nuestra línea de fluorocarbono, después vamos a agarrar nuestro destorcedor, nos aventamos el nudo palomar a nuestro destorcedor. Si no sabes hacer el nudo palomar, te voy a dejar en la descripción un paso a paso de cómo hacer un nudo palomar, ahí para que le des clic al video. Aventamos nuestro nudo palomar en nuestro destorcedor. A mí me gusta, a mí es el nudo que me gusta, es un nudo que es muy fácil y muy sencillo de hacer y no tenemos ningún problema. Siempre que vayan a hacer su nudo, recuerden que deben de mojar la línea para que no tenga fricción y no se dañe nuestra línea, ¿no? A la hora de hacerlo. Poquitita línea, así poquita por cualquier cosa, por si se corre. Ahora, fíjense, vamos a poner nuestro tungsteno en nuestra línea trenzada o la línea que tú tengas, tu línea principal. Vamos a poner nuestro tungsteno. Ponemos nuestro tungsteno que quede libre totalmente. Y después vamos a poner nuestra cuenca de vidrio. Ahora, aquí es lo importante, agarramos nuestra línea líder ya con su destorcedor amarrado y vamos a hacer el nudo palomar ya para unir las dos líneas, ¿no? Hacemos nuestro nudo palomar. Si lo hacen en el orden que les digo, no van a tener ningún problema. Y cruzamos por donde debe ser. Ya lo cruzamos y mojamos nuestra línea para que no tengamos ningún problema. A mí me gusta dejarle poquitito, a mí me gusta dejarle un pedacito así, me gusta dejarle un pedacito chiquitito por cualquier cosa, por si se corre. Pues que tenga ahí más o menos espacio. Entonces ahora sí. Vamos a agarrar nuestro destorcedor, ya les dije más o menos que de nuestra muñeca a nuestro hombro, bueno pues ahí más o menos nos va a quedar y aquí nos vamos a aventar nuestro nudo palomar en nuestro anzuelo. Y ya le ponemos nuestra carnada, pues ustedes ya saben cómo poner nuestra carnada. Metemos la punta de nuestro anzuelo, al momento que topa en la curva, sacamos la punta de nuestro anzuelo, le damos vuelta, de manera que cubra nuestro giro donde viene nuestra línea. Y ¿cómo hacemos que nos quede recta? Donde tenemos la curva del anzuelo, lo ponemos, aquí más o menos lo hacemos con el dedo, entonces exactamente, miren, aquí llega mi anzuelo, pongo mi dedo, aquí exactamente es donde yo debo de pasar la punta de mi anzuelo, sale y lo único que voy a hacer siempre hacerlo de esta manera es que este anzuelo no nos debe de quedar así, porque al momento de que caiga en la hierba o en piedras siempre se va a estar atorando. Entonces, ¿cómo vamos a esconder esta punta? Lo hacemos hacia arriba. Lo único que hacemos es jalar nuestra carnada y meterla en la punta. Y así nos quedaría nuestro arreglo Carolina. ¿Qué es lo que tiene este arreglo Carolina? Que al momento de que cae en el agua, cae el peso aquí en el agua, está haciendo ruido
y nuestra carnada está libremente haciendo movimientos muy naturales, casi como flotando. Este arreglo debemos tirarlo, literalmente dejarlo ahí y venirlo moviendo muy poquito para que vaya haciendo sus movimientos. Esto lo que hace es que hace ruido, atrae a la lobina, y con nuestra línea de fluorocarbono prácticamente podría decir que está como invisible. Va a ver nuestra carnada, ya sea lo que le pongamos un ansenco o un fluke o lo que vea nuestra carnada, la va a ver así como que entre flotando o moviéndose muy tranquilamente. Entonces ahí es donde la van a pegar. Entonces para mí este es un arreglo que he estado usando y que me ha gustado. Entonces gracias, compas, espero les haya gustado el video. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes en Facebook e Instagram. Pesca de Compas.